Bienvenidos aquí a Retos de la Sociedad Venezolana. Yo soy María Ángel Borges y me encanta acompañarles como siempre con un tema que nos compete a todos los venezolanos. Esas situaciones que nos envuelven, que nos abruman, pero que nosotros como apostadores a este país, como parte de este país y como parte de un todo, queremos resolver y queremos, por supuesto, ir de la mano de aquellos especialistas que nos pueden guiar hacia la solución de estos problemas que nos agobian hoy día. ¿Cuál es el tema? La alimentación o la situación alimentaria en Venezuela. Y para eso me acompañan dos especialistas, una nutricionista y un agrónomo, que me van a apoyar en compañía de todos ustedes, por supuesto, a tratar este tema que hoy nos preocupa a tantos venezolanos. Me acompaña, para empezar, Yerixa González. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética y especialista en Recursos Humanos, presidenta del Colegio de Nutricionistas del Estado Zulia desde el año 2004, nutricionista jefe perteneciente a la nómina de la Coordinación Regional Nutricional y representante de los egresados ante el Consejo de la Facultad de Medicina del Estado Zulia. Bienvenida al programa. Y también nos acompaña Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo de la Universidad del Zulia, con maestría en agronomía de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de la Facultad de Agronomía de Luz, quien además fue director y decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Actualmente es asesor de FEGALAGO y del Instituto de Gerencias y Estrategia del Zulia, IGES, asesor del Centro de Ingenieros del Zulia, columnista de diferentes portales y periódicos del país y miembro de la Comisión de Agricultura de la Academia de las Ciencias e Ingeniería y Hábitat de Venezuela. Bienvenidos al programa. Y bueno, el reto es para todos los venezolanos, incluyéndonos a nosotros tres. ¿Cómo hacer con esto que unos denominan desabastecimiento y escasez, otros lo llaman falta de producción en el país, otros lo llaman hambre? Esa es la palabra que más suena y que se repite en cada lado, en cada esquina, en cada rincón, en cada cola que estamos haciendo. Yerixa, ¿cómo podemos enfrentar esta situación o cómo se está viviendo este proceso de la alimentación en Venezuela? Bueno, el proceso de alimentación en Venezuela es un drama. Lamentablemente es un drama que estamos viviendo todos los venezolanos. En Venezuela hay hambre. Lo que estamos viviendo no solamente, ya el hambre no es solamente en la clase pobre. O sea, lo estamos viendo, ya no hay clase media. O sea, hay una pobreza extrema o, me atrevería a decir, los que están en la más alta esfera, que yo creo que es la minoría. Pero lamentablemente lo conversaba con otros especialistas y lamentablemente estamos viviendo una situación tan grave en Venezuela que en este momento no vamos a ver todavía las consecuencias. Las consecuencias se van a ver en los próximos corto plazo, la cantidad de patologías que se están produciendo producto del hambre, de la necesidad que tiene el ser humano, que desde que se procrea es para alimentarse. Y lamentablemente tenemos una población ya enferma que seguirá y que sus consecuencias de sus patologías pues se verá en corto plazo. Ya hace prácticamente el año pasado ya vemos nuestra población comiendo de la basura. Sí. Y ya prácticamente vemos la gente haciendo cola en algunos restaurantes, en la parte de atrás, donde está la basura, para esperar qué cae allí para poder comer. Entonces es una población hambrienta. Lamentablemente es una sociedad que está enferma y que lo primordial de un ser humano es la alimentación. Lamentablemente nos estamos alimentando inadecuadamente. Ahora, ¿podríamos en medio de esta escasez, de este desabastecimiento que existe, crear nuevos hábitos que nos permitan cubrir un poco, vamos a decirlo, dentro de lo que se pueda, los niveles de nutrición del venezolano? Existe la educación nutricional. Ajá. Como yo le digo, en este momento el profesional de la nutrición tiene una etapa que para muchos creerán que es una tragedia, pero para otros yo creo que es una etapa brillante. O sea, porque ¿dónde está la creatividad del profesional? En este caso, pues tratar de apalearla con algunas ideas en forma de los alimentos que pueda adquirir la familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos tener en el patio de nuestras casas? ¿Qué podemos tener en los familiares? Porque lamentablemente no hay una producción de alimentos que pudiéramos decir, no hay oportunidad para la población poder decir, bueno, no consumo carne, pero consumo granos. No, en este momento no hay posibilidades de apalear de alguna manera. O de sustituir un alimento proteínas por otras proteínas. No hay opción
para el venezolano. Sin embargo, creo que existe la parte de enseñanza y de educación nutricional para que vamos al hogar qué tenemos, o sea, tenemos que ir hacia la comunidad. Eso es primordial para saber qué tiene la familia, con qué cuenta, para poder entonces explicarle de alguna manera qué hacer con esos pocos alimentos que nos tienen. ¿Y a quién le tocaría eso? ¿Al maestro en la escuela cuando está recibiendo a los niños para que los niños se lleven ese mensaje a la casa y más o menos ayuden a las mamás desesperadas y preocupadas porque no tienen con qué alimentar al niño? ¿O usted cree que hay otras u otros responsables sobre este mensaje y estas nuevas formas de alimentación en Venezuela? Claro, el responsable son las políticas alimentarias y las políticas económicas del país. Esos son los responsables de este hambre y de esta necesidad que estamos viviendo. Sí podemos ir a las escuelas, claro que sí, los profesionales son capaces de enseñar. De hecho, a nivel de las universidades, que como te digo, también hay una disminución de estudiantes a nivel de las escuelas. Las escuelas de nutrición, me decían las profesores, que ha disminuido en un 50% la matrícula de estudiantes de nutrición. El año pasado nosotros tuvimos, y eso que es una escuela pequeña, o sea que el egresado es poco, no es una cantidad. Claro. Sin embargo, el año pasado egresaron 100, de una corte de 100 que egresó en el mes de julio, finales de julio, y de los cuales el 80% ya se fue del país. Wow. Entonces, profesor también Werner, en esto de la producción, ¿cómo está Venezuela en cuanto a esa producción de alimentos? Y como dice la nutricionista, ok, no podemos sustituir carnes por granos, que son proteínas. ¿Qué podemos producir de proteínas o aquellos alimentos que verdaderamente nos puedan mantener dentro de este proceso que estamos viviendo? Mira, buenas noches, nosotros podemos producir prácticamente cualquier tipo de alimento que se nos ocurra ahorita en la mente que quisiésemos producir. Hasta alimentos que anteriormente se pensaban que solamente se producían en climas templados, hoy en día con la biotecnología agrícola se pueden producir en Venezuela. O sea que de poder tenemos 34 millones de hectáreas disponibles para ello, somos el tercer país en Latinoamérica con más superficie de suelo, estamos entre los primeros 15 del mundo. Es decir, que desde ese punto de vista somos bendecidos, tenemos 365 días de sol, eso no lo tiene cualquier país. Ahora, el problema nuestro es definitivamente de modelo agrícola económico, de política de Estado, que durante los últimos 18 años se ha empeñado en destruir el aparato productivo venezolano. Tú preguntas de proteína. Nosotros podemos hacer un censo rapidito. Nosotros teníamos hace 7 años 14 millones de cabezas de ganado. Ahorita tenemos 9 millones y medio de cabezas, cuando deberíamos tener 31, porque es una cabeza por habitante. Con el caso de los pollos, que era una fuente de proteína accesible a cualquier hogar venezolano, teníamos 20 millones de ponedoras activas mensuales, ahorita tenemos 10 millones. Producíamos 15 millones de cajas de 360 huevos al año, y ahorita producimos 7 millones y medio de cajas. Y la crisis me están haciendo señas que tenemos que mantener el ritmo del programa. Vamos a dar ahí esas cifras y las vamos a retomar al regreso, pero sobre todo para hablar de ese modelo. ¿Cuál es el verdadero modelo que debe asumir entonces la Venezuela de hoy, con participación del gobierno o sin participación del gobierno? Porque yo creo que también hay que crear un movimiento social que presione para que puedan darse las respuestas necesarias. Ustedes no se despeguen porque nosotros vamos a seguir. Yo sé que ustedes están tan indecisados como nosotros o como mi persona en aprovechar los dos especialistas para ver cómo solucionamos este problema del hambre que se ha desatado en Venezuela. Ya venimos. Estamos conversando con el ingeniero Werner Gutiérrez, estaba dando cifras, ¿verdad? Ahí nos quedamos, para hablar de ese modelo de producción, porque tenemos todos los recursos para poder producir. ¿Dónde estamos estancados entonces? Mira, estamos estancados porque nuestros agricultores y ganaderos no tienen insumos para producir. Estamos a escasos 2 meses y algo de iniciar el ciclo de siembra más importante del país, que es el ciclo de invierno, donde se siembra el maíz de la arepa venezolana. En estos momentos no hay semilla en Venezuela, no hay fertilizantes, no hay insecticidas, no hay herbicidas, hay un déficit de 35.000 tractores agrícolas en el país.
Estamos estancados cuando tú en un ambiente de hiperinflación estableces precios controlados en las cosechas, evidentemente no reconoces la estructura de costos, no motivas el aparato productivo. Estamos estancados en la inseguridad, acabamos de vivir una ola de saqueos en las fincas del Zulia y de Mérida. Estamos estancados en una política regulatoria del gobierno a través de los gobiernos regionales en decretos que le obligan al productor a venderle parte de la cosecha o de su rebaño. Estamos estancados cuando tú definitivamente no das facilidades al aparato productor. Tú decías algo, o sea, el aparato productor puede motivarse, puede moverse solo a pesar del gobierno. Nosotros los agricultores y los ganaderos tenemos un dicho: peor que un año climático errático es un gobierno. Más daño le hace a la agricultura y la ganadería un mal gobierno que la lluvia o el sol. Claro. Y a pesar de eso, todavía más de 450.000 familias se mantienen frente a sus unidades de producción. Y siguen, insisten en creer y en apostar en Venezuela, ¿no? Y cuando tú escuchas esas cifras de desnutrición, de caída en ingesta de alimentos, tú dices, Venezuela no se merece esto, porque nosotros sabemos hacerlo. De hecho, nosotros fuimos... Y tenemos las condiciones porque usted lo está mencionando. Sí, nosotros fuimos un país que exportaba arroz, que exportaba café. Hoy en día importamos el café, importamos el arroz. Nosotros fuimos un país que nos autoabastecíamos de carne y de leche. Hoy en día... Entonces, nosotros pasamos de ser un país que el 80% de lo que consumíamos era producido en Venezuela. En menos de 15 años, el 80% de lo poco que consumimos es importado. O sea que se revirtió. Completamente. Estamos en el 20% y del 80% dependemos de lo que nos traiga. De lo que nos traiga. Ahora bien, si nosotros revisamos, y ambos han dicho que tiene que ver con las políticas, ¿es una política establecida? Justamente la política gubernamental es llevarnos y conducir a todos los venezolanos a desafiarnos como que nos están haciendo pasar hambre, o es una política internacional. ¿Realmente qué? Porque el discurso político o el gobierno dice que es algo internacional, es una guerra económica, es un bloqueo internacional, o es nuestro bloqueo personal, particular o gubernamental. ¿Dónde está ese proceso? ¿Cómo se abre una llave o una puerta que nos permita ya no comer porque estamos sobreviviendo de la comida? Pero ¿qué podemos hacer los venezolanos para abrir este espacio y restablecernos si tenemos los recursos? Mira, desde el 2008, en lo personal, con un equipo de profesionales en Venezuela, le advertíamos al país que nosotros íbamos a llegar a esto que tenemos hoy en día si no había un cambio de rumbo en la política agrícola y económica. El gobierno insistió y ha insistido y va a insistir, es su único modelo. O sea, hay que estar consciente que mientras esté este gobierno, con este modelo, con esta política agrícola y económica, vamos a depender de la caja CLAP. Si usted quiere seguir dependiendo de la limosna de una caja CLAP, siga con este gobierno. Si usted quiere ese país en la cual usted iba a la bodega, al abasto, al supermercado y podía escoger la marca de leche que usted quisiese, que usted con un hogar con salario mínimo podía darle, alimentar a sus hijos y educarlos y darle salud. Si usted quiere volver a ese país, usted aplique y impulse un cambio de rumbo de la política y el modelo nacional. Nosotros tenemos cómo salir de esto. Y cuando a veces a mí me toca hacer estos diagnósticos, y a pesar de ser uno de los 2008 hizo el diagnóstico inicial, yo les digo a la gente, tengan esperanza porque nosotros fácilmente podemos salir de esto. Ok, esa parte me gustó. Fácilmente podemos salir de eso porque hay, como dice usted, hay un lote gigante, no es una porción pequeña. Hay bastantes venezolanos que todavía seguimos aquí, ¿verdad? Y estamos apostando a este país porque tenemos esa posibilidad, esa plantilla que está ahí un poco para ser implementada una vez que se reviertan los cambios. ¿Cuáles serían así como que los primeros pasos para poder, una vez que se dé el cambio, volver a ser productivos en cuanto a generar alimentos y ya una cadena alimenticia en Venezuela? Hoy en día el gobierno es dueño del 50% de la planta agroindustrial que procesa alimentos en Venezuela. Hoy en día el gobierno es dueño de 5 millones de hectáreas de tierras que ha expropiado y ha confiscado. Todavía, a pesar de todos estos 18 años de destrucción, de cada 10 kilos de alimentos que se producen en el país, 8 los produce el sector privado. Todavía después de todo esto, ¿qué es lo elemental, lo lógico, lo razonable en cualquier país decente? Es impulsa el sector privado, que ha demostrado que sabe producir alimentos para que todos los venezolanos tengamos alimentos en nuestros hogares. Esa es la forma más sencilla de cambiar esto. Deja al Estado que haga lo que tiene que hacer, educación, salud, vías de comunicación, facilidades, y deja al sector privado que haga lo que sabe hacer, producir. Ok, y
E inmediatamente que empecemos a producir, profesora, porque ya también me están haciendo señas de cerrar este segmento, empezamos a producir cuáles son los primeros alimentos que deberían estar en grandes volúmenes como para recuperar, ¿verdad?, todos los niveles nutricionales en el venezolano para que ese venezolano pueda ingresar a la universidad, porque también parte de la deserción es que el transporte público no les ayuda, ni la alimentación, y sientes que no puedes llegar a la universidad. Mucha gente también se ha ido por eso, o a las escuelas. Entonces, ¿cómo vamos a ir transformando como estamos comiendo ahorita, a cómo deberíamos comer para recuperar rápidamente el nivel nutricional de manera de poder ser productivos en el país? Porque un país con gente que es débil, que está cansada, claro, que está debilitada, no puede llegar a los niveles de producción. Y si tenemos los recursos, pero vamos a necesitar esa fuerza, ¿verdad?, ese talento humano y ese venezolano dispuesto a revertir todos esos cambios. Bueno, lo primero que tiene que empezar es la parte, la proteína, la parte proteica, porque eso es lo que va a permitir que el organismo empiece a recuperar su masa muscular, que es lo que lamentablemente estamos viendo ahorita. Y además existe que se consuma una alimentación balanceada, donde podamos consumir proteínas, carbohidratos, vegetales, grasas, todo. En cambio, en este momento, pues eso es incierto, por no decir imposible, es incierto lo que el venezolano está consumiendo, pero ya teniendo aumentando el nivel de producción, pues lo primero que tenemos que consumir es una alimentación balanceada, donde podamos incluir el plato proteico, el carbohidrato, los vegetales que nos den las vitaminas y los minerales, y sucesivamente pues ya el ser humano, el venezolano, va a recuperar. En este momento tú puedes ver, todo el venezolano lo viste sin ir muy lejos, hace 4 años, 3 años, lo ves ahorita y ves la pérdida de masa muscular, que no es fácil recuperar, a pesar de que se aumente la alimentación, no es fácil recuperar un ser humano con pérdida de masa muscular. Y eso es la gravedad de la situación nutricional de este país. Bueno, vamos a identificar nuevamente y regresamos, porque entonces vamos a hablar de este momento, de cómo lo estamos pasando y cómo lo estamos viviendo antes de llegar a ese proceso de transformación. Entonces usted nos va a dar algunas recomendaciones dentro de lo que tenemos en estos días. ¿Qué es lo básico que debería tener un niño y una persona de la tercera edad, que es donde se está viendo más esa pérdida de masa muscular? Y luego, si alguien quiere empezar a producir, como decía la profesora, por lo menos desde el hogar, ¿cómo puede hacer algunas digamos, fórmulas o pequeñas cosechas dentro de su hogar para ir revirtiendo mientras se da ese proceso de transformación? Nosotros vamos a seguir conversando, ustedes no se despeguen, ella sabe que si quiere hacernos llegar algún mensaje de texto, lo está viendo al pie de la pantalla, y algún tema en particular que usted quiere que sea tratado aquí en Retos. Continuamos, estamos en Retos de la Sociedad Venezolana tratando el problema alimenticio en Venezuela, cómo estamos de verdad tratando, estamos siendo magos, ¿verdad? Estamos haciendo ilusionistas también, nos ilusionamos con algo de comida, porque no estamos consiguiendo los alimentos, porque no estamos siendo balanceados en esa comida. Pero entonces le dejaba la pregunta al aire, ¿qué es en este momento de esta crisis de desabastecimiento y escasez, qué debe tener un niño básico para todas esas mamás que nos están viendo, que no debería dejar de comer el niño, por lo menos si está entre 0 y 7 años? Y luego el niño que está entre 7 y más o menos unos 13 o 14, que ya va finalizando su etapa primaria y pueda entrar en bachillerato. ¿Qué es lo básico que debería tener para sentirse como que con fuerza, para poder llevar la vida normal? Y luego las personas de la tercera edad. Bueno, en este momento, primero en el niño de 0, en los primeros meses, la lactancia materna. Porque indistintivamente muchas veces que la madre no está bien alimentada, la naturaleza fue tan sabia que todavía ya produce una leche de calidad. Por muy desnutrida que esté la madre, siempre se produce leche materna de calidad. Entonces, en primer grado, la leche materna. En este caso, pues necesitamos tomar bastante agua, líquidos no, en este caso agua, que todavía por lo menos la conseguimos, contaminado no, pero es leche, es agua. Y nos puede servir para ayudar a la producción de la leche. En este caso, ya los niños, cuando están en etapa escolar, preescolar o preescolar, el alimento que les ha quedado, en el caso de la proteína, tenemos la proteína vegetal que depende de los granos, que por lo menos es el alimento
que a pesar de que ha incrementado su precio, es un poco más accesible dentro de, y sobre todo hay granos, por supuesto, si lo venden en nuestros supermercados es un poco más costoso, pero nos vamos a los mercados populares, todavía se consigue a un costo un poco más económico que te pudieras rendir y pudieras mantener a nuestros niños, inclusive a nuestros ancianos, del consumo de proteína, por la pérdida que te hablaba anteriormente, de la pérdida de masa muscular, para poder mantener a nuestros niños pues los granos. Lo combinamos con un poco de carbohidratos, que en el caso del arroz, bueno, ahorita vemos combinaciones, inclusive vemos preparaciones de pastas con granos, o sea que tenemos que jugar de esa manera y tenemos que tratar de enseñar a nuestras mamás en relación a esa parte de alimentación. Es el alimento que pueden tener a la mano y que de repente es un poquito más accesible en el cuarto de la proteína que necesitamos para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Y en el caso de las personas de la tercera edad, que es una población, porque Venezuela también se está quedando con muchas personas de la tercera edad, ¿verdad? Nuestros jóvenes quizás están emigrando y están dejando aquí a sus padres y sus abuelos. Sí. Ellos, por supuesto, necesitan tener algo que los sustente, que los haga, digamos, sentir que no están muriendo. No debería decirlo de esa manera, pero está sucediendo porque esa es la sensación que muchos están sintiendo. Sí, el alimento es el mismo, o sea, por eso cuando te hablaba, o sea, los granos es lo más accesible que puede tener ahorita un venezolano para poder mantener su plato, su aporte, el aporte proteico. Es el más accesible el que puede consumir. De alguna manera hay variabilidad, hay granos mucho más económicos, otros más costosos, pero lamentablemente es así. De hecho, yo misma el fin de semana fui a un mercado popular y las colas son interminables de ver una persona para tratar de consumir, de comprar un kilo de grano, porque el kilo de grano pues lo puedes rendir para un grupo familiar que si compras un kilo de carne. Claro. Que sí lo puedes comprar, pero generalmente, y también vemos, o sea, la gente consumiendo el pellejo, o sea, el pellejo, lo que era el desecho, para poder tener un poquito de... Que se los dábamos más bien a nuestros animalitos. Animalitos, que bueno, que hasta ellos también están en las condiciones de hambre y de desnutrición. O sea, que y por ejemplo, toda esta gente que ahora está comiendo es plátano, yuca, topocho, ¿está bien? ¿Hasta cuánto puedes consumir de esto? ¿O pueden llevar así todos los días y vaya si no tienen ninguna patología, no hay problema, la frecuencia con la que lo consuman. El problema está en las patologías que puedan tener cada una de estas personas. El paciente diabético tiene que ser controlado el carbohidrato, o sea, no puedes consumir yuca, plátano, desayuno, almuerzo y cena. En el caso de que hagas desayuno, almuerzo y cena, porque lamentablemente en este momento máximo hace 2 y a veces una nada más. O sea, tenemos una situación bien dramática que de hecho ya lo estamos viviendo y lo vemos a diario, ver el estado en que nuestra población pues consume 1 o 2 comidas. De hecho, anteriormente las calorías de un adulto eran de 2.200 a 2.500 calorías y en este momento a muchos de ellos consumen 500 calorías al día. Entonces, lamentablemente, pues eso está pasando, pero sin embargo, yo soy optimista en cuando generemos todos estos cambios. Yo soy optimista porque nosotros tenemos aquí talento humano para poder ayudar, para salir adelante de este país. Y somos todavía muchos los que nos quedamos en este país para tratar de trabajar y luchar en función de ir a la par con los cambios que Venezuela necesita. Ahora bien, los dos representan y están dentro de la Universidad del Zulia. La universidad o todas las universidades como casa de estudio siempre son generadoras de conocimiento y deben haber tesis, trabajos de investigación, propuestas, ponencias. De esas que ustedes escuchan frecuentemente, tanto en el área de nutrición como en el área de agronomía, ¿hay alguna que ustedes sientan que es la más innovadora y sería como la más apropiada en este momento para el país, para revertir esos digamos, niveles de hambruna que se han desatado? Mira, la gravedad de la crisis venezolana es imposible abordarla con una receta única o con una solución única. O sea, la doctora lo explica desde el punto de vista de ingesta, la caída de ingesta calórica, que para nosotros es impresionante porque este era un país que de por sí consumía alta ingesta calórica, ¿no? Entonces, la magnitud del daño real, y yo debo decirlo responsablemente, lo que nos viene en los próximos 2 meses en Venezuela, en cuanto a escasez de alimentos, es más dura de lo que hemos vivido en todos estos últimos años. Venezuela iniciamos el año sin reservas estratégicas de alimentos.
vamos a comenzar el año sin divisas para importarla. Escasamente ingresarán 26.000 millones de dólares y solamente en deuda externa tenemos que pagar 8.000 millones de dólares. Deberíamos importar algo así como 14.000 millones de dólares en alimentos para poder alimentar el país y no los tenemos. Entonces, lo que nos viene, lo que estamos sufriendo, tú decías el momento, y lo que nos viene es aún más grave. Crudo. Entonces, tú en un país como el nuestro, las universidades por lo menos, a mi modo de ver, deben hablarle claro al país y orientar al país, porque una sociedad en crisis mira hacia sus universidades para buscar mira hacia soluciones. sus especialistas, hacia la gente que sabe y me puede Entonces, decir... un gobierno decente que en verdad esté preocupado por su pueblo, debería estar en estos momentos llamando a todo el país para buscar soluciones desde varios aspectos. El problema es de tal magnitud que debe ser atendido multidisciplinariamente. Bueno. Y eso, lastimosamente, no se está haciendo. Entonces, la responsabilidad nuestra como profesionales es decirle las cosas al país, decirle las potencialidades que tenemos para salir de esto, pero también para tenemos que decirlo... La ilusión. Pero la esperanza. Exacto, y la esperanza. Pero hay que... Esta es la realidad y aquí vamos. Vamos a identificar, que ya me enseñas, y al regreso, entonces vamos a hablar más fuertemente de esta realidad. Es decir, vamos a darle algunas, digamos, píldoras a las personas, unos tips. Miren, sobre esto que nos vamos y que nos estamos viviendo, ¿cómo vamos a hacerlo? Ya venimos. Sociedad venezolana estamos analizando esta situación de alimentación en Venezuela. Entonces quedamos en este momento crudo y real. Estamos a principios del 2018 y estamos viendo que no nos van a llegar, no tenemos el nivel de producción porque desgastamos el modelo, no tenemos la masa muscular para, digamos, mantener el tren o el ritmo de vida del venezolano. Y entonces, ¿qué otras cosas nos vienen, profesor Werner? Mira, nosotros, poniéndolo muy sencillito, nosotros estamos consumiendo en promedio 430 gramos de alimento persona día, cuando deberíamos estar consumiendo de 2.2 a 2.5 kilos de alimento. De ahí viene esa pérdida de la masa muscular. Claro. ¿Por qué estamos consumiendo 430 gramos de alimento? Porque nosotros deberíamos estar consumiendo aproximadamente 62 millones de kilos de alimento diario, para más o menos 2 kilos por persona, y si sacamos que el 80% de eso es importado, quiere decir que por los puertos venezolanos deberían llegar algo así como 30 barcos diarios cargados de alimentos. Y escasamente el gobierno anuncia en el mes, lo que vamos de este año, de principio de año, que llegaron 30.000 toneladas de maíz blanco, 30.000 toneladas de maíz amarillo y 30.000 toneladas de azúcar. Para quienes nos ven y nos escuchan, eso representa menos de 10 días de consumo. Nosotros en azúcar deberían estar llegando al mes 120.000 toneladas y llegaron 30.000. Entonces, tú ves que no hay alimento en los puertos, no hay animales en los corrales, no hay animales en las granjas y no llega el alimento por los puertos. Ahí está la radiografía más cruel de lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué le llega? Cajas CLAP. Acaban de anunciar que llegaron 1.500 contenedores de caja CLAP que irá a un segmento de la población que no supera el 30% y que, según el gobierno, debería recibirlos 2 veces al mes y escasamente lo recibe, en el mejor de los casos, 1 vez al mes y a veces cada 3, cada 6, cada 7 meses. Mucha gente dice cada 3 meses, hay gente que ni la conoce. Exacto. Hay familias que no la conocen. Que no saben. Porque no, en sus áreas geográficas no existen consejos comunales y no se estableció el comité del CLAP. Otros porque, bueno, no tienen el carnet de la no patria, tiene el carnet de la patria y hay una amenaza de que si tú no tienes el carnet de la patria, no te va a llegar esta vez tu caja CLAP. O sea, te están condicionando. Y luego tienes mucha gente que nunca quiso ser partícipe de estas organizaciones sociales, llámese batallones, consejos comunales, comités locales. Esos están al margen de la posibilidad de la caja CLAP. O sea que en este país, si no tenemos la caja CLAP, no vamos a comer. Sí, y dependemos de lo que está entrando por Brasil, por Colombia, por Trinidad, que lo ingresa y que difícilmente el 20% de la población solamente tiene acceso por ingreso financiero mensual de su hogar.
que estos alimentos que ingresan en el caso del Zulia de Colombia, como el arroz, como el azúcar, o sea, que están a veces 1000% por encima del precio regulado del producto venezolano. En este caso, siendo extremos, y así como en las películas que nos ponen de ficción, pero que no es ficción porque nosotros la estamos viviendo en la realidad, va a haber una migración de la gente hacia las fronteras tratando de buscar alimentos. O volveremos a ver los saqueos en las fincas o en las zonas donde la gente cree que hay producción. Mira, yo en diciembre advertí al país que venía en Venezuela la toma de las fincas por parte del gobierno. Ya hay 4 estados que con decretos regionales obligan a los ganaderos y los están confiscando sus rebaños. Acabamos de ver los saqueos que en una sola noche, 2 días más o menos, hubo 450 animales sacrificados de manera violenta por las turbas enardecidas. Estamos viendo saqueos en las vías de comunicación que impiden que lo poco que se produce en los campos llegue a las ciudades. Es decir, que vamos efectivamente hacia un país completamente anarquizado si no hay un cambio de rumbo en los próximos días. En los próximos días, y eso es importante. Claro que sí. Profesora, y en este caso, pudiéramos mencionar si son esos 10 días, la gente y quedó con lo que quedó en la casa. ¿Cuáles son los síntomas cuando la gente comienza en un proceso que está de desnutrición porque va a morir por hambre? ¿Cuáles son como esos síntomas? Y la gente dirá, no me le preguntes eso, pero es que hay que preguntarlo porque probablemente ya hay en muchos de nuestros centros asistenciales gente que está llegando con esos síntomas. Y lo más grave no es solamente que van a llegar porque sienten la debilidad, sienten la pérdida del conocimiento en muchos casos. Es que las pacientes que están llegando a las instituciones hospitalarias llegan deterioradas y no van a conseguir en una institución hospitalaria ningún producto, ningún suplemento que le permita ayudar a mejorar ese estado nutricional. Lamentablemente en nuestros hospitales no hay ahorita una solución glucosada para poder levantar a un paciente que llegue desmayado, como podemos hablar en algo plural, desmayado llega a la emergencia y no tenemos una solución glucosada y tampoco tiene el paciente con que adquirirlo. Entonces la situación es mucho más grave cuando el paciente llega a la institución hospitalaria. Yo acabo de vivir una situación, estuve hospitalizada y yo salí con pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque la alimentación que nos está llegando de las instituciones hospitalarias no es suficiente para cubrir el estado nutricional del paciente. Entonces, mucho menos va a tener un niño, de que llega, un niño o un adulto, porque el problema es que la desnutrición ya no solamente es en niños, hay desnutrición en adultos, desnutrición en nuestros ancianos, y llega a una institución hospitalaria y ahí no es que se va a recuperar desde el punto de vista nutricional, porque lamentablemente ahorita nuestros pacientes no se están recuperando en las instituciones hospitalarias de un estado nutricional, porque no hay los insumos para poder... Pero la gente cuando está en esos niveles empieza a sentir ¿qué? Mareo, fatiga, es lo primero que empieza, agotamiento, cansancio, ya no es capaz de caminar trechos largos, es más, en muchos de los casos ya no puede hacer ningún tipo de actividad ni física, ni siquiera una labor hogareña, si es una madre, hacer alguna función hogareña. Lamentablemente, además, con hambre no podemos pensar. Eso es lo que iba a decir. Pensar, se pone lento también en la lectura. Claro que sí. Se queda estancado en pensamientos. Sí, señor. Y cuidado si no perdemos ya el conocimiento cuando ya la situación es mucho más extrema. Entonces, estamos graves. Si quisiéramos hacer, porque ya también está cerrando este segmento, en estos próximos 10 días, ¿qué podemos hacer los venezolanos si este fuera el caso, verdad? Tenemos 10 días, se nos acabaron los alimentos, no hay ni agarrando para la frontera. Pero en estos momentos podemos adquirir algo. ¿Qué podemos? Congelarlos. Ya me van a decir qué cosas podemos hacer para paliar un poquito si de verdad viene esa temporada tan dura hasta que acepten que el modelo es lo que hay que cambiar y podamos revertirnos entonces de acuerdo a los recursos y de acuerdo a ese talento que tenemos que está a punto de brindarnos todo, pero que definitivamente solamente necesitamos el permiso. Ya venimos, ustedes no se despeguen.
Seguimos conversando con nuestros especialistas en nutrición, Yerixa González, y en agronomía, Werner Gutiérrez, sobre este grave problema del hambre que tenemos en Venezuela. Pero quedamos así como con una expectativa. Nos quedan 10 días, máximo, siendo generosos y optimistas, 30 días. ¿Qué debemos hacer en estos 30 días para resguardarnos para unos próximos 2 meses? No dejes para comprar mañana lo que puedes comprar hoy. El que todavía tenga algún ingreso financiero, compre hoy a productos que, como el arroz, que perfectamente se pueden guardar inclusive sin estar refrigerados, los granos también, perfectamente. En la parte de hortalizas y verduras, la gente se ha refugiado mucho en las raíces y tubérculos. O sea, nosotros hemos visto que ha incrementado el consumo de auyama, que no era un rubro tan tradicional en Venezuela, y es un fruto que puede conservarse inclusive fuera de refrigeración. En el caso de la yuca, que es una fuente importante de carbohidrato, inclusive de fibra y de algunas vitaminas, tú lo puedes pelar y congelar si tienes nevera y si la luz no se te va. En el mismo caso el ocumo, que es otra reserva importante. O sea que hay rubros que tú puedes refugiarte en la misma medida que tengas un ingreso que te lo permita. Sabemos que el 93% de los hogares venezolanos hoy en día tiene dificultad para acceder a los alimentos. El 82% de los venezolanos hemos perdido peso porque no comemos. Hay más de 5 millones de personas que nomás que hacen 2 o una comida al día. Entonces, yo sé que hablar de esto, de repente, tú le das las recomendaciones en la justa medida, como decía la doctora, que cada hogar se pueda ir adaptando. Aquí lo importante es que el gobierno venezolano, el Estado venezolano, debería acceder al canal humanitario que muchos países nos están ofreciendo. Ahorita es momento de que de Colombia, de Brasil, que son países vecinos que nos han ofrecido ayuda, se ingrese a Venezuela alimentos. Porque si tú fueses responsable con tu ciudadanía, suministrarle la posibilidad de acceso a los alimentos. El caso de los infantes. El caso de los infantes es dramático porque la doctora decía, la leche materna, pero ya el 16% de nuestros infantes tienen desnutrición severa, que ya es daño cognitivo permanente, que tú no los puedes recuperar alimentándolos, que tienes que darles fórmulas lácteas, entiendo, con los especialistas. Entonces, no hay esas fórmulas en Venezuela en los hospitales, como decía la doctora. Lo lógico es abrir el canal humanitario. Por ahí deberíamos empezar si nosotros queremos realmente ser responsables con este país. Muy bien. Profesora, ¿usted quiere agregar algo? No, bueno, es muy triste, lamentablemente es muy triste ver la situación a la que hemos llegado. En este momento, pues, podemos resguardar algunos alimentos, pero sin embargo, eso sería para saciar el hambre, nada más, pero no te garantiza mejorar la parte nutricional del ser humano, del venezolano. Solamente sería para saciar el hambre en esos pocos días que faltan. Yo te lo decía, todavía no hemos llegado al fondo, no hemos llegado al fondo, pero creo que estamos muy cerca, lamentablemente. Entonces es importante pues que ojalá este gobierno, sea el nivel que sea, que permita que ese canal humanitario entre a este país por humanidad. Bueno, en este caso podemos ya hablar de manera general porque tanto la representación nacional como las gobernaciones, como las alcaldías, todo pertenece al mismo gobierno. Y yo creo que si se escogieron 300 y tantos alcaldes y gobernadores, son una mayoría significativa que se pueden sentar en una mesa y decir, miren, definitivamente tenemos que aceptar la ayuda humanitaria, definitivamente tenemos que cambiar el modelo económico, definitivamente tenemos que aceptar que no lo estamos haciendo bien y que debemos cambiar nuestra forma de llevar adelante la política agrónoma, la política educativa, la política nutricional, la política asistencial o de salud, porque no estamos haciéndolo bien. Yo creo que la gente cuando acepta, y es cuestión de gestión, y pasa, no es de gobierno, en las organizaciones empresariales también, llega un gerente nuevo, pero si el gerente no lo está haciendo bien, acepta que no lo estás haciendo bien. En este caso, el dueño de la empresa tiene la decisión, te vas e ingresa a otro gerente. En este caso la decisión la tenemos los venezolanos, está en nuestras manos, nosotros decidimos que todos los niveles estén, vamos a llamarlo desde un mismo modelo. Ahora lo que nos queda es hacernos sentir de que que es toda la representación, cambia el modelo porque no nos está ayudando como venezolanos, como ciudadanos, pero sobre todo como personas que en el futuro van a desarrollar un país. Definitivamente tenemos que poner todos de nuestra parte. Nosotros podemos ser de manera comunicativa quienes expresen qué es lo que va a suceder y cómo podemos resolver,
pero digamos, debe haber la buena fe de todos los venezolanos, de dejar de ser egoístas, en este caso yo les digo, también ayúdense como comunidades y familia, porque a veces nuestro propio hermano no tiene para comer y nosotros ni le preguntamos si comieron bien o no comieron bien. Entonces, bueno, dentro de las recomendaciones, aparte de la ayuda alimentaria y de paliar el hambre, es que yo creo que nos tenemos que unir en organizaciones sociales y ver cómo nos brindamos apoyo en este momento. Dejar de ser habitantes y ser ciudadanos responsables de un país. Eso es lo mismo. Y si nos unimos para ser parte de un comité CLAP, porque la gente está ahí y la censaron, bueno, esa misma gente que está censada y está dentro de ese comité es la primera que se tiene que acercar a eso. Bueno, más allá de esa cajita, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Dónde tenemos que llevar? ¿Hasta dónde tenemos que caminar? Y porque la hora, muy bien se dice, la base es la que tiene que dar las respuestas hacia arriba para que los de arriba se den cuenta que ya se deben haber dado cuenta, pues yo no creo que salir por las calles de Venezuela... Mira, el ministro de Agricultura y Cría acaba de decir el fin de semana que la producción de alimentos en Venezuela creció 67%. Si el que nos ve y nos escucha cuando abre la nevera de su casa y abre la despensa se da cuenta que el ministro miente. Claro, y que nos estamos llenando de mentiras por todos lados. Para cerrar, algún mensaje que quieran, porque ya digamos, el cierre del programa y nos ha encantado compartir con ustedes. Sé que mucha gente se siente identificada con todo lo que hemos dicho y se va a quedar preocupada también con todo lo que hemos dicho, pero lo importante es que este es el año de las verdades, así lo dicen también desde otras perspectivas y es necesario decirlas para que todos nos pongamos en pro de alcanzar verdaderamente lo que creemos que debe ser la Venezuela que todos necesitamos. Fe y esperanza. Si nosotros hacemos un cambio de rumbo, les prometo, les garantizo que en de 2 a 4 años garantizamos el pleno abastecimiento nuevamente del país de maíz, de arroz, de cualquier cereal, de cualquier leguminosa. En 4 a 6 años le garantizamos pleno abastecimiento de café, de azúcar. En 6 años, 8 años de carne y leche. En 6 años convertimos al país en un país agroexportador. Tengamos fe que eso es así. Gracias. Bueno, y solidaridad. Eso es importante en este momento, ser solidarios, que tengamos una población y que cada día nos abracemos como hermanos, porque estamos en un país maravilloso, en un país importante que nos ha visto crecer y que creo que lo primero que debe tenernos es ser solidarios con nuestros hermanos, con fe y esperanza para salir adelante. Bueno, muchísimas gracias Yarisa González, muchísimas gracias al ingeniero Werner Gutiérrez y a ustedes también muchísimas gracias por estar siempre pendientes de los temas de este programa, Retos de la Sociedad Venezolana. Nos queda un gran reto y como dice el profesor Werner y la profesora Yarisa, vamos a salir adelante, pero con la solidaridad, con ceder, con fe, con esperanza, pero sobre todo con mucha fuerza para aceptar todo lo que queremos hacer. Será hasta un próximo programa. Gracias.